Suscríbete al canal si te atreves a descubrir lo que se esconde detrás de la vida perfecta. Dale me gusta a este video para apoyar más historias y comenta al final qué harías en la situación de Adrián. El éxito de Adrián Vargas estaba hecho de oro. Pocos hombres podían decir que habían construido un imperio multimillonario a los 40 años, pero Adrián llevaba su triunfo con un orgullo inquieto. La gente lo describía como magnético, ambicioso y a veces despiadado. Desde su oficina en el ático de la icónica Torre Europa de Madrid, que llevaba el nombre de su propio conglomerado de inversión global, Adrián creía que el mundo estaba a sus pies. Sin embargo, mientras miraba el paisaje urbano una tarde de miércoles, su corazón se sentía extrañamente pesado. Frunció el ceño, se frotó las sienes y se preguntó por qué la victoria se sentía tan vacía. En la superficie, lo tenía todo. Una fortuna que los periódicos especulaban que ascendía a miles de millones. Una hermosa esposa llamada Isabela y una fila interminable de admiradores. Los tabloides lo habían apodado una vez el León Plateado de España, haciendo referencia a las canas prematuras que le daban un aire de madurez y distinción. 40 pisos más abajo, el viento de la primavera temprana azotaba las calles, haciendo que los peatones se apresuraran a los cafés o corrieran a sus apartamentos. El pulso de la ciudad era eléctrico, un reflejo del zumbido persistente en la mente de Adrián. No podía dejar de pensar en Isabela, su esposa de 5 años, quien se había sometido recientemente a una cirugía de rutina. Con su agenda imposible, apenas había logrado visitarla en el hospital, e Isabela, de su manera gentil y desinteresada, había insistido en que estaba bien, instándolo a no preocuparse. Adrián no era un hombre que aceptara órdenes fácilmente, especialmente de aquellos a quienes amaba. Estaba demasiado acostumbrado a orquestar el mundo a su alrededor como un maestro que dirige una sinfonía. Pero las cosas habían cambiado entre él e Isabela, donde una vez caminaban al unísono, compartiendo risas y planeando un futuro lleno de sueños filantrópicos. Ahora una distancia tácita se cernía sobre ellos. Cerró los ojos, dejando que las ansiedades del día se desvanecieran. En ese momento, un recuerdo lo golpeó. El día en que conoció a Isabela en una gala benéfica en Barcelona. Llevaba un vestido de seda que brillaba bajo la luz de las arañas, una encarnación andante de la elegancia. Se había enamorado de ella de inmediato. A diferencia de los otros escaladores sociales en la sala, Isabela hablaba en voz baja sobre su pasión por los programas de bienestar infantil. Apenas reconoció a Adrián de las revistas de negocios. Su sinceridad genuina fue la razón por la que se enamoró por primera vez. Y durante un tiempo, esa sinceridad nutrió su matrimonio. Ella creía en él, confiaba en él. De muchas maneras, ella era su fuerza de anclaje. Debería haberse sentido completo. Pero una voz en su mente susurró que algo faltaba. Isabela era su esposa, pero su vínculo, una vez tan eléctrico, se había desvanecido hasta convertirse en un destello opaco. Se encontró caminando por el corredor de sus propias emociones, inseguro de qué puerta abrir, qué dirección seguir y cómo reconciliar el anhelo de más. «Señor Vargas», dijo una voz detrás de él. Su asistente personal, Mateo López, un hombre meticulosamente organizado y de voz suave que había contratado años atrás, estaba en el umbral de la oficina. «Sí, Mateo», se giró Adrián, ocultando rápidamente el torbellino de pensamientos personales detrás de una expresión cuidadosa.
Solo quería recordarle la reunión de la junta directiva de mañana a las 9 y hacerle saber que su coche está listo, dijo Mateo. Gracias, respondió Adrián, su tono uniforme, pero su mente en otra parte. Aprecio tu diligencia. Mientras Mateo se iba, Adrián apagó las luces de la oficina. En el ascensor a oscuras, trató de concentrarse en las expansiones comerciales, los nuevos proyectos y la próxima gran adquisición. Pero todo se sentía sofocante, una búsqueda vacía. Cuando llegó a casa, encontró el ático extrañamente silencioso. Isabela había insistido en quedarse en el hospital por la noche después de su cirugía, para ser monitoreada, dijeron los médicos. El espacio, siempre impecable, ahora se sentía demasiado clínico. Adrián pasó por las ventanas panorámicas de la sala de estar, que ofrecían una vista nocturna brillante del Parque del Retiro, para encontrar el dormitorio. Se detuvo ante la vista de su foto de boda en el tocador. Isabela sonriendo, Adrián mirando directamente a la cámara, con un brazo alrededor de ella. ¿A dónde había ido ese hombre? El hombre de la foto parecía más despreocupado que el que estaba parado frente a ella. Por razones que no podía articular, Adrián sintió los primeros atisbos de una peligrosa curiosidad, el deseo de algo nuevo, algo que reavivara la pasión que una vez conoció. No se dio cuenta de que esta tentación pronto se cumpliría de la manera más inesperada y desastrosa. Al día siguiente, Adrián decidió visitar a Isabela en el hospital después de su reunión matutina de la junta directiva. La reunión se prolongó, con pronósticos financieros y una próxima expansión global. El aburrimiento se mezcló con la ansiedad, ya que se preguntaba si Isabela había extrañado su presencia la noche anterior. Isabela era de las que nunca se quejaban, y su tranquila aceptación a menudo le hacía preocuparse de que hubiera aprendido a aceptar demasiadas cosas. Cuando finalmente llegó al Hospital Universitario La Paz, preguntó por su piso. La enfermera lo dirigió al ala de recuperación quirúrgica. Sus pasos resonaron en los pasillos impecables y se detuvo en la puerta de la habitación de Isabela. Al escuchar el suave sonido de voces, entró en silencio. Isabela estaba acostada en la cama del hospital, su rostro pálido pero sereno. A su lado estaba una mujer con una bata blanca, con un portapapeles en la mano. Tenía el cabello oscuro y ondulado, recogido sin apretar en la parte de atrás, y ojos que brillaban con inteligencia. Estaba en medio de dar instrucciones cuando Isabela vio a Adrián. ¡Adrián!, exclamó Isabela, una sonrisa fugaz iluminando sus facciones. La mujer de la bata blanca se dio la vuelta, con una sonrisa educada pero distante en sus labios. «Debe ser el señor Vargas», dijo, extendiendo una mano. «Soy la doctora Sofía Valdés. Fui yo quien realizó la operación de su esposa». Adrián tomó su mano, notando la firmeza de su agarre y la sutil confianza en su postura. «Encantado de conocerla, doctora», dijo, aliviado de ver a Isabela a salvo. «¿Cómo se encuentra?» La doctora Valdés miró a Isabela. «Su esposa se está recuperando bien. Eliminamos un pequeño tumor benigno, como se esperaba. La mantendremos en observación un día o dos más, solo para estar seguros. Luego podrá regresar a casa y descansar». Isabela sonrió de manera tranquilizadora, aunque su voz era suave. «Estoy bien, Adrián. Por favor, no te preocupes». Pero la preocupación era precisamente lo que lo carcomía. La idea de Isabela en una fría cama de hospital, mientras él se consumía en la soledad silenciosa del ático, lo turbaba. «¿Hay algo que deba hacer?», le preguntó a la doctora Valdés, queriendo ejercer algún tipo de control. «Solo esté ahí para ella.
Asegúrese de que no se esfuerce demasiado una vez que esté en casa, dijo la doctora Valdés, su mirada deteniéndose en Adrián un segundo más de lo necesario. Volvió a centrar su atención en Isabela. Volveré más tarde para verla. Con un último asentimiento, la doctora Valdés se excusó y la puerta se cerró suavemente detrás de ella. Isabela exhaló como si se sintiera aliviada. Adrián se acercó y se sentó con cuidado en el borde de la cama, tratando de no moverla. «¿Cómo estás realmente?», preguntó, buscando su mano. Ella le apretó la palma suavemente. «Mejor ahora que estás aquí». «Lo siento», dijo él. Por una vez, las palabras de disculpa no se sintieron forzadas. «Me dejé llevar tanto por las cosas que descuidé mis deberes de marido». Ella ignoró su preocupación. «Tu horario es una locura, y estoy acostumbrada a ello. De verdad, no te estreses por eso». Pero su aceptación solo aumentó su culpa. Y en esa culpa, irónicamente, vivía una chispa de resentimiento. Casi deseaba que ella le exigiera más para no sentirse como si la estuviera defraudando por defecto. Momentos después, un suave golpe sonó en la puerta. Mateo entró, llevando un ramo de azucenas. «Pensé que esto podría alegrarla, señora Vargas», dijo, colocándolas en la mesita de noche. El rostro de Isabela se iluminó con las flores. «Gracias, Mateo. Son preciosas». Mateo asintió con su manera reservada antes de girarse hacia Adrián. «Tiene una llamada de conferencia en 1 hora, señor Vargas. ¿Regresará a la oficina?» Adrián no quería dejar el lado de Isabela, pero las demandas de los negocios lo llamaban. Suspiró, poniéndose de pie. «Sí, me iré, pero volveré esta noche, ¿de acuerdo?» Ella asintió. «Claro. Ve y encárgate del mundo, señor multimillonario». Su suave burla lo hizo sonreír, pero mientras se inclinaba para besar su frente, se encontró pensando en la doctora Valdés mientras se marchaba. No tenía ninguna razón para pensar en ello, y sin embargo, la chispa fugaz que había sentido lo inquietaba. Una advertencia de caminos precarios por delante. Lo que Adrián no podía haber predicho era que una simple mirada en una habitación de hospital se entrelazaría con su destino. La doctora Sofía Valdés podría haber sido una extraña, pero el destino había tejido sus caminos juntos con sutil astucia. La ambición, el anhelo y los secretos estaban a punto de converger, desvelando vidas a su paso. Pasó una semana. Isabela fue dada de alta del hospital y regresó a casa, para alivio de Adrián. Hizo un esfuerzo sincero por programar menos reuniones nocturnas y pasar más tiempo a su lado. Durante unos días, pareció que la vida podría volver a ritmos cómodos, pero una inquietud aún acechaba dentro de él. Una tarde, mientras ordenaba algunos documentos en casa, notó una tarjeta de presentación en la mesa de la sala de estar. Doctora Sofía Valdés, oncología quirúrgica, con un número de contacto debajo. En la parte de atrás, alguien había garabateado una nota personal. «Llámame si tienes alguna inquietud. Saludos, Sofía». Adrián se preguntó si la doctora les daba a todas las familias de sus pacientes un servicio tan personalizado, o si se trataba de una cortesía única. Desechando el pensamiento, guardó la tarjeta. Unos días después, en una gala benéfica para el hospital, Adrián asistió con Isabela. La primera aparición pública de ella desde la operación, celebrada en el Museo del Prado. La noche contó con una subasta silenciosa, y los fondos se destinaron a programas de atención al paciente. Isabela, vestida con un elegante vestido azul marino, se veía radiante, aunque todavía algo frágil.
Él la guió suavemente a través del vestíbulo de entrada, saludando a conocidos, respondiendo a preguntas educadas sobre su salud. El evento brillaba con los filántropos de élite de la ciudad, magnates corporativos y socialites, todos bebiendo champán bajo los techos altos y abovedados del museo. Hacia la mitad de la noche, mientras Isabela charlaba con una amiga cerca de una exhibición de artefactos egipcios, Adrián se excusó para ir a buscarles bebidas frescas. Mientras se abría camino entre la multitud, casi se topa con la doctora. «Oh, hola», dijo ella, sobresaltada, recuperando la compostura. Llevaba un vestido negro hasta el suelo, con el cabello peinado en ondas elegantes. Había desaparecido la bata blanca y la reserva profesional. En el suave resplandor de las luces del museo, se veía radiante y sorprendentemente vulnerable. Adrián asintió cortésmente. «Doctora Valdés, es un placer verla fuera del hospital». Ella le dio una sonrisa rápida. «Solo Sofía, por favor. En eventos como este, trato de dejar el título atrás». Él le devolvió la sonrisa. «Entonces llámame Adrián. Pero debo decir que te ves mucho más cómoda en una mesa quirúrgica que en una gala». Sofía se rió, un sonido corto pero genuino. «Me declaré culpable. La junta directiva del hospital insistió en que asistiera para representar al departamento. ¿Cómo está Isabela?» «Se está recuperando bien gracias a ti. De hecho, está aquí esta noche, aunque se lo está tomando con calma. Estoy segura de que le encantaría saludarla. Isabela fue una paciente tan amable». Ella se detuvo, buscando su rostro. «¿Y tú? Te ves tenso. ¿Tienes algo en mente?» Su pregunta fue sorprendente por su intimidad. Adrián se aclaró la garganta, ganando tiempo. «Supongo que no estoy acostumbrado a bajar el ritmo», respondió. «A veces me olvido de cómo descansar sin sentirme culpable». Sus ojos se encendieron de comprensión. Los médicos pueden entenderlo. El trabajo puede ser absorbente. Cayeron en una conversación que se sintió inesperadamente natural. Adrián se sintió intrigado por las historias de Sofía sobre su residencia médica, cómo se había inspirado para convertirse en cirujana después de que una amiga de la infancia muriera de cáncer. La honestidad en su voz tocó un lugar en él que no había sentido en mucho tiempo. Ella también parecía anhelar una conversación real, algo más profundo que la habitual charla de cóctel. En ese momento, un anuncio por el sistema de altavoces pidió un momento de atención. El director de la organización benéfica presentó una actuación especial de la Orquesta Juvenil de la ciudad. Sofía se excusó con gracia, prometiendo ver a Isabela más tarde. Adrián la vio irse, con la fugaz calidez de su conversación persistiendo en su mente. Más tarde en la noche, mientras Adrián estaba solo junto a una estatua romana, agitando una copa de champán a medio vaciar, Sofía se le acercó de nuevo. Le extendió una pequeña tarjeta blanca, una diferente a la de su tarjeta de presentación del hospital. «Aquí», dijo, con una sonrisa casi tímida en su rostro. «Organizo un pequeño evento benéfico el próximo fin de semana en mi casa para beneficiar una iniciativa de investigación. Será menos formal que esto, solo algunos colegas y partidarios. Podríamos usar un donante como tú y también Isabela, por supuesto, si están interesados». Adrián tomó la tarjeta, echando un vistazo a la dirección prolijamente escrita en malasaña. «Estoy seguro de que a Isabela le encantaría apoyarte. Gracias por la invitación». Sofía inclinó la cabeza. «Espero que los dos puedan venir. Enviaré los detalles por correo electrónico». «Adrián, gracias por preocuparte por estas causas. Realmente hace una diferencia». Sus ojos se encontraron brevemente.
La tensión silenciosa era tan palpable como desconcertante. Solo el silencio del museo y el eco lejano de los violines los salvaron de una prolongada autoconciencia. Luego, con un fugaz asentimiento, Sofía desapareció entre la multitud. Adrián regresó con Isabela, quien estaba sentada y charlando con un filántropo anciano. Ella le dio una sonrisa curiosa. «Estuviste fuera un rato», bromeó ella. Él se encogió de hombros, sin revelar nada. «Me encontré con tu cirujana. Nos invitó a un pequeño evento benéfico el próximo fin de semana». Las cejas de Isabela se levantaron. Qué amable de su parte. Él asintió, metiendo la tarjeta en el bolsillo de su chaqueta. Pero una corriente eléctrica en sus venas le indicó que acababa de ocurrir algo más significativo que una simple invitación social. El destino tiene una forma sutil de guiar los pasos, forjando lazos en momentos inesperados. Adrián se dijo a sí mismo que la invitación era inocente, y quizás lo era. Pero en el tapiz de eventos que seguirían, esta invitación se convertiría en el hilo alrededor del cual se entrelazarían los destinos. Adrián e Isabela llegaron al evento benéfico de fin de semana de Sofía con un sentido de curiosidad. Habían conducido a través del puente de Segovia en el Bentley con chofer de Isabela, dejando atrás los pulidos rascacielos de Madrid por una casa de piedra en una tranquila calle arbolada. La casa de Sofía, aunque modesta para los estándares de un multimillonario, irradiaba calidez. La entrada estaba adornada con faroles y un suave jazz se derramaba desde el interior. Adentro, fueron recibidos por una pequeña multitud de profesionales médicos, algunos donantes y amigos personales de Sofía. El ambiente era informal. La gente bebía vino, comía entre meses y se mezclaba en grupos íntimos. Sofía, vestida con un vestido de color crema simple pero sofisticado, estaba en el vestíbulo para darles la bienvenida. «Isabela, Adrián», dijo, con un deleite genuino animando sus facciones. «Estoy tan contenta de que hayan venido». Isabela le dio un suave abrazo. «Gracias por invitarnos. Siento que te debo mi gratitud por cuidarme tan bien». Sofía se rió, haciéndolos pasar. «Tonterías. Era mi trabajo. Pero aprecio que ambos estén aquí». Isabela pronto fue presentada a algunos de los miembros de la junta del hospital, quienes de inmediato se lanzaron a discutir iniciativas filantrópicas. Adrián se encontró momentáneamente a la deriva, flotando hacia la cocina abierta para tomar una copa de vino. Sofía se deslizó a su lado. «No pensé que te vería aquí», admitió en voz baja. «¿Por qué no? Nos invitaste». Él dio un sorbo, encontrando su mirada por encima del borde de su copa. Ella se rió, con un ligero rubor floreciendo en sus mejillas. Los eventos benéficos no siempre son la idea de un multimillonario, de un divertido sábado por la noche, especialmente no en una casa de piedra abarrotada. Adrián fingió una mirada de ofensa. «Ahora me subestimas. Además, sospecho que tienes una multitud interesante». Ella apoyó la cadera en el mostrador, mirando a la pequeña reunión. La mayoría son investigadores, jóvenes cirujanos o filántropos que realmente se preocupan por los tratamientos innovadores. Su mirada se dirigió a Isabela al otro lado de la sala, que estaba inmersa en una animada conversación. «Aprecio que ambos se interesen». Adrián asintió, tratando de ignorar el nudo en su estómago. Estar tan cerca de Sofía en su espacio personal se sentía extrañamente íntimo, y ahí estaba esa tensión intangible de nuevo, como una corriente pasando entre ellos. A medida que llegaban más invitados,
Sofía se excusó para saludarlos, y Adrián se unió a una conversación sobre estrategias de inversión para tecnologías médicas. Una hora más tarde, la multitud comenzó a disminuir, dejando un grupo más íntimo. Isabela, sintiéndose un poco cansada, decidió regresar a casa temprano. Encontró a Adrián apoyado en una estantería cerca de la parte trasera de la sala de estar. «Creo que voy a llamar al chofer», dijo Isabela, ahogando discretamente un bostezo. «Claro», respondió él, con preocupación en su tono. «Terminaré aquí en unos minutos y me iré contigo». Ella colocó una mano tranquilizadora en su pecho. «No, tú quédate. Puedo ver que a estos médicos les interesa lo que tienes que decir sobre la financiación. Estaré bien llegando a casa. Solo no te quedes fuera hasta muy tarde, ¿de acuerdo?» Adrián dudó. Lo correcto era acompañarla, pero el destello en sus ojos sugirió que estaba realmente bien, dejándolo atrás. No queriendo que él interrumpiera una reunión potencialmente beneficiosa. «Está bien», accedió él, dándole un suave beso en la frente. «Te veré en casa pronto». Isabela se fue, y Adrián la acompañó a la puerta. Viéndola subir al Bentley, una punzada de culpa picó su conciencia. Isabela era tan confiada, nunca imaginando por un segundo que su marido pudiera querer o necesitar algo más allá de los límites de su matrimonio. Sin embargo, la pequeña sala de estar, tenuemente iluminada y acogedora, parecía atraerlo de nuevo al interior. La conversación con los profesionales médicos pronto se agotó, y Adrián se encontró solo junto a la chimenea. Sofía finalmente regresó, después de despedir a algunos invitados, notándolo allí. «¿Se fue?», preguntó Sofía suavemente. Él asintió. Estaba cansada. Sofía se sirvió una pequeña copa de vino. Luego hizo un gesto hacia el sofá. «¿Te apetece sentarte? Me gustaría que me dieras tu opinión sobre algunos posibles donantes». Adrián accedió, cruzando la sala para hundirse en el sofá de felpa. Sofía se sentó a una distancia educada, su cuerpo inclinado hacia él. Al principio, hablaron estrictamente sobre posibilidades filantrópicas, patrocinios corporativos, alianzas filantrópicas, las complejidades de la política hospitalaria. Pero a medida que pasaba la hora, su conversación se volvió más personal. «¿Qué te detiene, Adrián? ¿Crees que podrías haber hecho lo mismo que ella?» «Mi padre nunca estuvo cerca», admitió Sofía, agitando el líquido rojo en su copa. «Se fue cuando yo tenía 5 años. Mi madre trabajaba en 2 empleos, así que dependía principalmente de mí mantener las cosas en orden. Creo que por eso encontré refugio en la educación. Si estudiaba lo suficiente, podría dirigir mi vida». Adrián la miró mientras hablaba, la compasión inundándolo. «Puedo entender lo de querer tener el control», dijo. «Mi padre era un obrero del acero, que apenas llegaba a fin de mes. Juré que nunca dependería de nadie, que crearía mi propio camino». Una suave sonrisa ladeó sus labios. «Y así lo hiciste». Él abrió la boca para hablar, pero se encontró momentáneamente sin palabras, al darse cuenta de lo fácil que era hablar con ella. Se sentía visto, de una manera que no se había sentido en mucho tiempo. Su conversación se desvió hacia un territorio más íntimo. Sueños, remordimientos, los conflictos de equilibrar el trabajo con el amor. El aire se hizo más espeso con algo no dicho, una gravedad que los acercaba. Sofía dejó a un lado su vino a medio terminar y miró el reloj en la repisa. «Es más de medianoche», observó, con un pequeño quiebre en su voz.
Adrián sintió la vacilación enrollándose en su pecho. Sabía racionalmente que debía irse, levantarse, decir buenas noches, llamar a su chofer y regresar a casa con su esposa. Pero el momento se sentía suspendido en el tiempo, empapado en posibilidad y peligro. Los ojos de Sofía se detuvieron en sus labios antes de desviarse. Se puso de pie, cruzó al otro lado de la sala para apagar la luz de la lámpara. En el tenue resplandor de la chimenea, se dio la vuelta, mirando a Adrián. «Yo», comenzó, y luego se quedó en silencio. Su corazón palpitaba. «¿Crees que Adrián está a punto de cometer el mayor error de su vida? Esta es la línea», advirtió una voz en su cabeza. «No la cruces». Pero con un paso lento y medido, se levantó y se movió hacia ella. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, el aire entre ellos temblando de deseo no dicho, sus labios se separaron como si ella pudiera hablar o protestar. Pero ninguno de los dos habló. El anhelo mutuo era demasiado potente para ser ignorado. Adrián se inclinó primero, dándole un beso tentativo en los labios. Sofía respondió, sus manos deslizándose por sus brazos. El beso se profundizó, alimentándose de necesidades insatisfechas que ninguno de los dos había admitido antes. En ese intercambio de calor, desataron un torrente de deseos, cuidadosamente reprimidos. Su aroma, una sutil mezcla de jazmín y antiséptico clínico, y la suavidad de su piel contra la suya, se grabaron en la memoria de Adrián. Se separaron, sin aliento, con los ojos fijos en el terror y la emoción de haber cruzado un límite irreversible. Adrián tragó saliva, la culpa cayendo sobre él, pero no hizo nada para apagar las llamas que ahora ardían en sus venas. «Sofía, yo». Ella sacudió la cabeza, colocando un dedo tembloroso en sus labios. «No. Si lo pensamos demasiado, nos arrepentiremos». Él asintió, sintiendo la tormenta de conflicto desatarse en su interior. El hombre que siempre había buscado el control, ahora se encontraba impotente contra una emoción que se sentía a la vez estimulante y oscuramente prohibida. Cuando finalmente se fue de su casa de piedra horas más tarde, el sol asomaba por el horizonte. En el asiento trasero de su coche, Adrián miró el cielo rosado, dividido entre la culpa y una vertiginosa sensación de vida. Había traicionado a Isabela. Sin embargo, no podía negar la verdad de lo que sentía. Un solo pensamiento pulsaba a través de él, como una letanía. Nada volverá a ser lo mismo. No te vayas aún. ¿Te has suscrito al canal y dado like? Comenta qué harías si fueras Adrián en este momento. La mañana llegó con un pesado silencio cuando Adrián se deslizó en el ático. El amanecer tenue pintó la sala de estar en tonos pálidos de gris. Caminó de puntillas por los suelos de mármol, esperando que Isabela todavía estuviera dormida. Pero al acercarse al dormitorio, la encontró despierta, apoyada en una pila de almohadas, con los ojos llenos de preocupación. «Adrián», preguntó ella, con la voz baja, «¿estuviste fuera toda la noche?» Él se congeló en la puerta, cada músculo tenso. «Lo siento, Isabela. El evento benéfico terminó tarde, y luego…» Se debatió por una excusa. «Me quedé hablando de negocios, y uno de los médicos quería más detalles sobre las estrategias de inversión. Perdí la noción del tiempo». Ella estudió su rostro. Adrián se preguntó si ella podía sentir el cambio en él, si la culpa irradiaba de cada uno de sus poros. Pero las siguientes palabras de Isabela fueron suaves, con preocupación,
no con acusación. Ojalá hubieras llamado. Estaba preocupada. Él asintió, ofreciendo una sonrisa débil. Lo siento. No quise preocuparte. Ella se recostó en las almohadas, dejando escapar un suspiro cansado. Está bien. Solo avísame la próxima vez. Sorprendido por su confianza inquebrantable, Adrián se obligó a acercarse a la cama y besar su frente. Lo prometo, mintió en voz baja. En los días siguientes, Adrián intentó enterrar el recuerdo de esa noche con Sofía, dedicándose al trabajo. Pero el deseo proyectaba una sombra persistente. Cuando cerraba los ojos, sentía sus labios en los suyos, el calor de su cuerpo, la atracción magnética de su presencia. Se dijo a sí mismo que fue un error de una sola vez. Pero el destino rara vez permite una conclusión tan ordenada. Al principio, fueron textos camuflados bajo el pretexto de actualizaciones sobre posibles donantes. Luego llamadas telefónicas, bajo el pretexto de discutir la filantropía del hospital. Sus conversaciones inevitablemente se desviaron hacia admisiones personales y confesiones. Descubrió que Sofía estaba igual de atormentada por lo que había sucedido. «No puedo dejar de pensar en ti», admitió ella una noche, su voz un susurro por teléfono. «Pero me siento fatal. Isabela es una persona tan encantadora». La mención del nombre de su esposa hizo que el corazón de Adrián latiera con vergüenza. «Lo sé», murmuró. «Probablemente deberíamos terminar esto antes de que comience». Siguió un silencio tenso, pero ninguno de los dos terminó la llamada. Más tarde esa semana, se encontraron en un café discreto en el barrio de Salamanca, sentados en un rincón, lejos de las miradas indiscretas. Lo que comenzó como un intento de aclarar los límites, pronto llevó a una escalada de la misma tensión que habían tratado de contener. «No quiero lastimarla», dijo Sofía, revolviendo su café con leche sin pensar. «Ni destruir tu matrimonio». Adrián tomó su mano libre debajo de la mesa, pasando su pulgar por sus nudillos. «Yo tampoco. Pero...» Él se quedó en silencio. El «pero» encapsulaba 1000 palabras no dichas sobre cómo se sentía visto en su presencia, cómo su pasión por la vida reavivaba una chispa que había perdido, sobre el desajuste entre el hombre que se esperaba que fuera y el hombre en el que temía haberse convertido. En ese momento, se formó una decisión entre ellos, un acuerdo silencioso para seguir persiguiéndose en secreto. Las consecuencias se lo impidieron. Pronto se reunían en rincones escondidos de la ciudad, un hotel boutique en Chueca, un apartamento de estudio alquilado cerca de su hospital, viajes espontáneos de fin de semana bajo el pretexto de conferencias de negocios y médicas. Su aventura era una fuerza imparable, alimentada por el anhelo, la culpa, la emoción y el miedo. Adrián notó pequeñas grietas en su compostura. Se volvió distraído en las reuniones de la junta directiva. Mateo, siempre perceptivo, ocasionalmente lo miraba con una tranquila preocupación, como si sintiera que algo andaba mal. Isabela, por su parte, atribuyó su distracción a los rigores habituales de su vida corporativa. Rara vez le hacía preguntas, y su confianza incondicional se convirtió en un cuchillo silencioso que se retorcía en sus entrañas. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, Adrián se sentía más vivo. Él y Sofía compartían momentos robados que brillaban con intensidad, revelando destellos de verdades emocionales más profundas. Ella le confió que ser una mujer en un campo dominado por hombres, cómo se esforzaba hasta el límite para demostrar que era lo suficientemente buena.
Él le habló de su miedo de que la riqueza y el poder hubieran diluido su ser genuino, que detrás de cada conquista empresarial había un dolor vacío. Su vínculo se profundizó más allá de la mera atracción física. Encontraron consuelo en las vulnerabilidades del otro, forjando una conexión que se sentía aterradoramente real. Y con esa cercanía, irónicamente, creció una corriente subterránea de tensión, la sensación de que algún secreto que se desenmascaraba, acechaba justo más allá de su vista. Una tarde, mientras yacían enredados en sábanas blancas y nítidas en su loft alquilado, Sofía apartó un mechón de pelo de su frente y dijo: «Adrián, hay algo que debes saber». Él se apoyó en un codo, con el corazón latiendo por su tono serio. «¿Qué es?». Ella abrió la boca para hablar, luego dudó, sus ojos inciertos. «No es nada», dijo finalmente, forzando una sonrisa. «Simplemente me preocupa cuánto tiempo más podemos mantener esto». Adrián exhaló, medio aliviado. «Ya resolveremos algo», murmuró, aunque no tenía ningún plan en absoluto. Pero esa preocupación intangible persistió, enrollándose en el fondo de su mente. El costo del engaño estaba aumentando, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. La salud de Isabela había mejorado constantemente, y ella se dedicó a sus intereses filantrópicos en Andalucía. A menudo asistía a reuniones de la junta directiva para una organización benéfica infantil, o visitaba hospitales para organizar eventos de recaudación de fondos. Adrián sabía que ella estaba llenando sus días para no pensar en su creciente ausencia. Cada vez que ella le pedía que asistiera a un evento con ella, él daba una razón por la que no podía. «Ya no estás cerca estos días», dijo ella una mañana, de pie en la cocina abierta donde estaba preparando té. «¿Está pasando algo en el trabajo?». Adrián, mirando su teléfono, sintió una oleada de pánico. «El trabajo ha estado intenso», mintió. «Estoy tratando de cerrar algunos tratos importantes». Ella dejó a un lado el infusor de té. El vapor se curvaba a su alrededor. «Sabes, si no nos hacemos tiempo el uno para el otro, nos convertiremos en extraños». El pecho de él se tensó, la culpa azotándolo. Forzó una media sonrisa. «Tienes razón, lo compensaré». Ella asintió, aunque un destello de duda cruzó sus ojos. «Está bien». Sin embargo, él no hizo ninguna enmienda. Los días se fundieron en las noches, mientras Adrián y Sofía continuaban con sus reuniones clandestinas. Sofía también sentía la culpa. Se notaba en el encogimiento resignado de sus hombros después de sus citas. Acordaron varias veces terminarlo. Sin embargo, cada nueva conversación sobre la separación terminaba en otro abrazo desesperado. Eran dos polillas dando vueltas alrededor de una llama, impotentes para romper el ciclo. Un día, mientras se desplazaba por los correos electrónicos de negocios en su oficina, un mensaje de Sofía apareció. Con el corazón latiendo, Adrián escribió rápidamente una respuesta, ignorando el discreto golpe de Mateo en la puerta. «Sí, a las 7 de la tarde en el lugar de siempre», acordó Sofía, y él pasó el resto del día inquieto, su concentración deshilachándose. Por la noche, Adrián llegó al pequeño restaurante italiano en la Gran Vía. Se habían acostumbrado a ir allí. La anfitriona, al reconocerlo, lo guió a una mesa aislada en una esquina. Sofía llegó poco después, con el rostro tenso. Después de una breve charla, ella dejó su menú a un lado. «Tengo que decirte algo, Adrián». Él sintió el temblor en su voz. «Adelante», ella dudó, escaneando la sala. Inclinándose hacia adelante,
bajó la voz a un susurro. Hay un rumor flotando en el hospital sobre nosotros. Él se puso rígido, dejando el tenedor. ¿Qué quieres decir? Algunos miembros del personal han notado con qué frecuencia se nos ve juntos. Traté de decir que era estrictamente sobre la financiación del hospital, pero ha habido miradas de ceja levantada. Hizo una pausa, su voz temblando ligeramente. Una enfermera nos vio una vez cuando estabas visitando mi oficina. No estábamos haciendo nada, pero obviamente estábamos cerca. Adrián inhaló bruscamente. ¿Isabela lo sabe? Sofía sacudió la cabeza. No lo creo. Si lo hiciera, te habría confrontado a ti o a mí para este momento. Él se relajó un poco, aunque su corazón todavía latía con fuerza. Tenemos que ser más cuidadosos, dijo, extendiendo la mano para tomarla de ella. Tal vez deberíamos bajar el ritmo de las cosas. Ella apartó su mano, la tristeza nublando su expresión. ¿Bajar el ritmo de las cosas? Eso no es una solución. Si seguimos con esto, es solo cuestión de tiempo antes de que ella se entere. Y si lo terminamos, ¿qué hacemos con estos sentimientos? Él no tenía respuesta. La verdad era que una parte de él quería huir con ella, deshacerse de las responsabilidades de su vida y ser libre. Otra parte se aferraba a su matrimonio, a la historia y el amor que compartía con Isabela. Terminaron la cena en un tenso silencio. Afuera había comenzado a llover. La calle brillaba bajo las farolas. Sofía se agarró el abrigo mientras caminaban hacia su coche. Se giró para mirarlo, con las lágrimas visibles en el resplandor de los faros que pasaban. ¿Qué quieres, Adrián?, preguntó, con la voz quebrada. Él dejó escapar un aliento entrecortado, apartando un rizo empapado de lluvia de su frente. No lo sé, admitió, sintiéndose más indefenso que nunca. Se abrazaron bajo el aguacero, un momento desgarradoramente hermoso en su desesperación. Luego se separaron. Sofía se alejó en la noche, dejando a Adrián varado en la acera, su alma enredada en elecciones imposibles. Por primera vez, sintió el peso de la fatalidad inminente, la sensación de que estaba viviendo en tiempo prestado. La oscuridad del secreto amenazaba con tragarlo por completo. Y una pregunta silenciosa pulsó a través de su mente. Si Isabela se enterara de la verdad, ¿cómo sobreviviría alguno de ellos a las consecuencias? Se acercaba el cumpleaños de Isabela, y Adrián decidió organizar una gala extravagante en el ático. El evento fue una mezcla de celebración y distracción. Él creía que mostrar su devoción en público podría sofocar cualquier rumor que pudiera llegar a los oídos de Isabela. Si la colmaba de atención frente a sus amigos y colegas, tal vez ella permanecería ajena a su traición. En los días previos a la gala, Adrián gastó una fortuna en decoraciones, un chef privado, e incluso encargó a un cuarteto que tocara las piezas clásicas favoritas de Isabela. También seleccionó un raro collar de diamantes de Cartier, un regalo ostentoso que se sentía como un pobre intento de comprar su perdón por adelantado. La noche de la gala llegó, y el ático zumbaba con charla animada. El horizonte de la ciudad brillaba a través de las ventanas de piso a techo. Los camareros se deslizaban entre los invitados, ofreciendo champán y delicias. Isabela, radiante con un vestido carmesí, parecía realmente encantada. Sus ojos brillaban de gratitud. «Te has superado a ti mismo», le susurró a Adrián, inclinándose para besar su mejilla. Él sonrió, aunque el gesto se sintió doloroso. Un nudo de culpa se retorció en su estómago y rezó en silencio para que la noche transcurriera sin incidentes. Entre los invitados apareció Sofía con un elegante vestido negro
que acentuaba su elegante figura. El pulso de Adrián se aceleró al verla. Sus ojos se encontraron al otro lado de la sala, y la tensión eléctrica entre ellos amenazó con provocar un cortocircuito en su compostura. Por supuesto, ella no debería haber venido, pero ella era, después de todo, la cirujana de Isabela. Recibir una invitación tenía sentido sobre el papel. Isabela notó a Sofía y sonrió. «Doctora Valdés, estoy tan contenta de que haya podido venir». Sofía ofreció una sonrisa educada. «Gracias por invitarme y feliz cumpleaños». La conversación siguió siendo cordial, y para el ojo no entrenado, todo parecía normal. Pero Adrián sentía que estaba parado en un precipicio. Sofía le hablaba amablemente a Isabela, e Isabela respondía con sincera gratitud, completamente ajena a la corriente subterránea que la rodeaba. Se preguntó si Sofía se sentía tan a la deriva como él en ese momento. A medida que avanzaba la noche, Sofía mantuvo una distancia respetuosa de Adrián, pero ocasionalmente él sentía su mirada rozarlo. Cada mirada encendía esa chispa familiar, un recordatorio de la cruda pasión que compartían. Era a la vez estimulante y excruciante. Alrededor de las 10 en punto, Adrián se alejó de la fiesta, saliendo a la terraza de la azotea para recuperar el aliento. El aire era fresco, con el olor a lluvia. Miró las luces de la ciudad, sintiendo un abismo infranqueable abriéndose dentro de él. Pasos detrás de él, se giró para ver a Sofía, con los hombros tensos. «Necesitaba un poco de aire», dijo ella en voz baja. Él asintió, exhalando un aliento tembloroso. «Esto es una tortura». Ella lo miró con ojos tristes. «Tiene que terminar, Adrián. No es justo para ella. No es justo para nosotros». Un torbellino de argumentos giró en su cabeza. La solución más simple, si realmente amaba a Sofía, sería divorciarse de Isabela. Pero la idea de romper su matrimonio, de lastimar a Isabela tan profundamente, hacía que su pecho se tensara de miedo. Al mismo tiempo, no podía soportar perder a Sofía, la única persona que actualmente lo hacía sentir vivo. Cerró los ojos con fuerza. «Estoy atrapado en una trampa que yo mismo hice», admitió con voz ronca. El aliento de Sofía se cortó. Ella colocó una mano temblorosa en su pecho. «Entonces libérate, Adrián. De una forma u otra, tienes que tomar una decisión». Ella se inclinó, su frente tocando suavemente la suya. Las luces de la terraza iluminaron las huellas de lágrimas en sus mejillas. Por un segundo fugaz y doloroso, se abrazaron, con los corazones latiendo al unísono en silencio. La puerta de la terraza se abrió y se separaron bruscamente. Isabela salió. Su expresión denotaba una leve confusión. «¿Están aquí afuera?», preguntó ella. «¿Todo está bien?». El corazón de Adrián casi se salió de su caja torácica. «Sí», forzó una carcajada. «Sofía y yo estábamos hablando de un evento benéfico del hospital. Ella salió a tomar un poco de aire, y yo también». La mirada de Isabela se movió entre ellos, pero pareció aceptar su explicación. «Yo también voy a tomar un poco de aire fresco. La fiesta es maravillosa, pero un poco concurrida». Se giró hacia Sofía con una sonrisa agradecida. «Gracias de nuevo por venir. Significa mucho». Sofía inclinó la cabeza. «Claro, no me lo perdería». Una ráfaga de viento barrió la terraza, causando piel de gallina en sus brazos. Isabela se estremeció, y Adrián le puso su chaqueta de traje sobre los hombros. Por un momento fugaz, los tres se quedaron allí, con las luces de la ciudad brillando abajo, la tensión tan espesa que era casi tangible. Finalmente, Isabela rompió el silencio.
¿Volvemos adentro? Sofía asintió, murmurando algo sobre regresar a casa pronto. Con una normalidad forzada, el trío volvió a entrar en el ático, adentrándose en la lujosa calidez de la celebración. Pero Adrián no podía quitarse la sensación de que el tiempo se estaba acabando. Algo irrevocable se avecinaba, como una tormenta que se acumula en el horizonte. Y tenía razón. La tragedia que les esperaba sería mucho más devastadora de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Unos días después de la gala, Isabela tuvo una cita de seguimiento de rutina en el hospital. Adrián insistió en acompañarla esta vez, decidido a recuperar cierta apariencia de normalidad. La tensión del día no provenía de sus habituales presiones laborales, sino de saber que Sofía trabajaba en los pisos de abajo, en el mismo edificio. Mientras Isabela se sometía a análisis de sangre, Adrián esperó en el pasillo estéril. Las horas de espera se sintieron interminables, dándole demasiado tiempo para pensar en la culpa. Finalmente, Isabela salió, sonriendo pero sumisa. «Listo», dijo ella, con la voz baja. Él se puso de pie, tomando su mano. «¿Todo bien?» Ella asintió, aunque sus ojos se desviaron. «Me llamarán con los resultados en unos días. Es solo de rutina». Él la acompañó al coche, tratando de leer los sutiles cambios en su comportamiento. «Te ves callada», observó, mientras se deslizaban en el asiento trasero. Ella forzó una sonrisa tranquilizadora. «Solo estoy cansada, Adrián. Vamos a casa». Al día siguiente, mientras Adrián estaba en una reunión de la junta directiva, recibió un mensaje de texto inesperado de Sofía. «Necesitamos hablar. Urgente». Incapaz de excusarse de inmediato, pasó el resto de la reunión en un estado de gran ansiedad. Tan pronto como terminó, corrió a su oficina y la llamó. Ella contestó al primer timbre. «¿Qué está pasando?», preguntó él, cerrando la puerta detrás de él. «Necesito verte ahora», dijo Sofía, con la voz llena de pánico. «¿Puedes venir al hospital?». Él dudó, sintiendo que las paredes se cerraban sobre él. «Eso podría parecer sospechoso. Déjame». «Adrián», lo interrumpió ella. Su tono no dejaba lugar a discusión. «Es sobre Isabela». En cuestión de minutos, estaba en un coche corriendo hacia el Hospital Universitario La Paz. Usó una entrada trasera, el pulso en su cuello martilleando, mientras llegaba a su oficina. Sofía estaba de pie, con los brazos alrededor de sí misma, mirando un historial médico en su escritorio. «¿Qué es?», exigió él, cerrando la puerta detrás de él. Ella levantó la vista, con lágrimas brillando en sus ojos. «Acabo de revisar las pruebas recientes de Isabela. Adrián, ella está...». Su voz se quebró. Él se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Ella qué?». Sofía tragó saliva con dificultad, forzando las palabras a salir. «Está embarazada». El tiempo pareció congelarse. La mente de Adrián se tambaleó. «¿Embarazada?», repitió, como si la palabra fuera extraña. Sofía asintió, con un temblor en su voz. «Etapas tempranas, pero eso no es todo». El color se drenó del rostro de Adrián. Sus pensamientos se tropezaron entre sí. No hemos sido íntimos en meses. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Eso no es posible», susurró, sus ojos buscando una explicación en los de ella. Ella inhaló temblorosamente. «Lo siento, Adrián. Sé que es mucho para asimilar, pero hay más». Los análisis de sangre revelaron. Bueno, sospechábamos que ella podría tener una predisposición genética a ciertas complicaciones,
Pedí algunos paneles adicionales y encontré algo inusual. Su voz, ronca de miedo, preguntó: ¿Qué quieres decir con inusual? Sofía dudó, con lágrimas llenando sus ojos de nuevo. Lamento tener que decírtelo así, pero parece que tú e Isabela podrían no ser biológicamente compatibles para la concepción. Él la miró fijamente, sin procesar del todo sus palabras. ¿Entonces estás diciendo que el bebé no puede ser mío? Su silencio lo confirmó. Su estómago se retorció violentamente. Isabela estaba embarazada, pero con el hijo de otro hombre. La ira surgió a través de él, rápidamente reemplazada por la confusión. ¿Isabela tuvo una aventura? ¿La misma Isabela que tanto había confiado en él? La culpa lo pinchó. Él era el que estaba engañando. ¿Cómo estaba sucediendo esto? Él agarró el borde del escritorio para estabilizarse. ¿Ella lo sabe? Sofía sacudió la cabeza. Todavía no es consciente del problema de paternidad. Los resultados iniciales de las pruebas solo señalaron anomalías. La prueba genética más profunda que hice. ¿Por qué hiciste esa prueba?, espetó, la ira y el shock chocando. Sus ojos brillaron de dolor. Porque soy su doctora, Adrián. Sospechaba que estaba pasando algo más. No tenía idea de que este sería el resultado. Se pasó una mano por el cabello, respirando de manera irregular. ¿Entonces estás segura de que el niño no es mío? Ella asintió, con lágrimas asomando. Lo siento mucho. Un silencio atronador cayó. La mente de Adrián se aceleró, lidiando con la traición, la hipocresía, el desamor, y luego otra ola de miedo lo invadió. ¿Quién podría ser el padre? Él golpeó con el puño el escritorio. ¿Cómo pudo hacer esto? Isabela es tan gentil, tan cariñosa. Se interrumpió, sintiendo el escozor de las lágrimas detrás de sus ojos. Sofía se acercó con cautela, colocando una mano temblorosa en su hombro. No puedo imaginar lo doloroso que debe ser esto. Casi se rió de la amarga ironía de sus posiciones. Aquí estaba él, el marido infiel, ahora herido por la posibilidad de que su esposa también fuera infiel. Sofía dudó, encontrando su mirada. Si quieres, puedo ayudarte a hablar con ella. Necesita saber sobre su condición y el padre del niño. Bueno, eso es un asunto aparte, pero tendrás que confrontar esto. Su mente giró. Un caos de emociones conflictivas, desamor, furia, culpa por su propia aventura y el conocimiento inquietante de que la vida como la conocía acababa de colapsar. Miró a los ojos de Sofía, buscando un poco de consuelo, pero todo lo que encontró fue esa sensación compartida de devastación. Ambos estaban atrapados en un cruel giro del destino. Dos amantes que habían traicionado a Isabela, ahora descubriendo la propia traición de Isabela de la manera más cruel. En ese momento, Adrián se preguntó si alguno de ellos sobreviviría a esta red de secretos y mentiras. Adrián salió del hospital aturdido, ignorando las llamadas de la oficina e incluso un mensaje de texto preocupado de Mateo. Necesitaba despejar la cabeza antes de hablar con Isabela. La idea de correr a casa para confrontarla se sentía imposible. Sus emociones se agitaban como una tormenta en el mar. Finalmente, más tarde esa noche, se encontró en el balcón del ático, con las luces apagadas, la ciudad extendida debajo en patrones brillantes. Isabela estaba en un evento de caridad, o eso había dicho. Medio temía, medio anticipaba su regreso, repitiendo posibles confrontaciones en su cabeza. ¿Estás embarazada? Es mío. ¿Quién es el padre?
Su hipocresía lo carcomía. No tenía derecho a sentirse indignado cuando él también había sido infiel. Alrededor de las 9, la puerta principal se abrió. Isabela lo llamó por su nombre, y él se giró del balcón, entrando. La sala de estar estaba oscura, iluminada solo por las luces distantes de la ciudad. «Adrián», repitió ella, sonando preocupada. Ella encendió una lámpara. Él se quedó allí de pie, con los brazos cruzados, con una expresión sombría. «Siéntate», dijo en voz baja. «Necesitamos hablar». La ansiedad cruzó por su rostro. «¿Qué está pasando? Me estás asustando». Él le hizo un gesto para que se sentara en el sofá. Ella obedeció, alisando su vestido con ansiedad. Adrián se sentó frente a ella, apoyando sus antebrazos en sus rodillas. No podía apartar la vista de su rostro, un rostro que había amado, un rostro que había traicionado, pero un rostro que podría estar ocultando traiciones propias. «¿Estás embarazada?», preguntó, con la voz apenas audible. Ella inhaló bruscamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Cómo?», se detuvo, tragando saliva. «Sí, me enteré hace 2 días. Planeaba decírtelo esta noche». Su corazón palpitó con fuerza. «¿Por qué hace 2 días? ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato?». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, porque estaba insegura. «Todavía lo estoy. Las oficinas del médico han estado realizando múltiples pruebas. Quería estar segura». Él se levantó del sofá, caminando por la habitación. «Isabela, las pruebas dicen que el bebé no es mío». Ella se puso de pie, temblando. «¿Qué? Eso es imposible, Adrián. ¿Cómo puedes estar tan seguro?». Él se giró para mirarla. «Tu doctora me lo dijo. Encontró anomalías genéticas que muestran que no somos compatibles para concebir. El bebé no es mío, así que te lo pregunto. Dime la verdad. ¿Quién es el padre?». Sus mejillas se enrojecieron de confusión e indignación. «No tengo idea de lo que estás hablando. No he estado con nadie más». El temperamento de Adrián se encendió. «¿Esperas que crea eso?». Las lágrimas se derramaron por sus mejillas. «Sí, porque es verdad», gritó, con la voz quebrada. «No sé lo que dicen esas pruebas o lo que te dijo la doctora, pero te juro que no he sido infiel». Él la miró fijamente, con el corazón latiendo, la mente girando. ¿Estaba diciendo la verdad o mintiendo para proteger su secreto? Recuerdos pasaron por su cabeza. Sus noches de fiesta, sus nuevos conocidos de caridad, esa mirada de tristeza en sus ojos. ¿Podría haber sido todo culpa? Se suavizó, lidiando momentáneamente con la duda. «Isabela, tu doctora, Sofía, me dijo esto». Isabela se puso rígida. «¿La doctora Valdés?». Un destello de dolor cruzó su rostro. «¿Desde cuándo discutes mi información médica privada con ella a mis espaldas?». Él tragó saliva. La culpa se intensificó. «Ella me llamó. Dijo que era urgente». Isabela sacudió la cabeza. Las lágrimas se secaron en una expresión de traición. Confiaba en ella. «No puedo creer que te dijera algo tan personal sin hablar conmigo primero. Eso no es ético. ¿Y tú?». Ella lo miró a los ojos. «¿Has estado controlándome, Adrián? Apenas tuviste tiempo para visitarme cuando estaba en el hospital, pero ahora estás husmeando en mi historial médico». Él dejó escapar un aliento entrecortado. La culpa se arremolinaba. «No te estoy controlando, solo que este problema con el bebé fue un shock». Ella se sentó de nuevo, cubriéndose la cara con las manos. «¿Qué nos está pasando?». Adrián se hundió de nuevo en la silla opuesta. El silencio se extendió entre ellos.
Se sentía como si estuviera parado en arenas movedizas, inseguro de cualquier cosa. Isabela afirmaba que era fiel. Los resultados de las pruebas de Sofía indicaban lo contrario. ¿Podrían las pruebas estar equivocadas? Finalmente habló, más suave esta vez. Isabela, si estás segura de que no has estado con nadie más, ¿cómo puedes explicar los resultados de las pruebas? Ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos. No puedo, pero no tengo nada que esconder. Hubo una pausa. Tal vez deberíamos hacer una prueba de paternidad, si eso te dará la tranquilidad que necesitas. Él lo consideró, con el pecho apretado. Está bien, lo haremos. Ella asintió, su voz temblando. Bien. Y si demuestra que eres el padre, sabrás que nunca mentí. Pero si la prueba demuestra que no lo eres, su voz flaqueó, entonces supongo que tendremos nuestra respuesta. El agotamiento pesaba sobre ellos. La conversación se estancó en un tenso punto muerto. Isabela se levantó del sofá, con lágrimas brillando en sus ojos. Me voy a la cama. No puedo lidiar con esto más esta noche. Adrián la vio retirarse al dormitorio, sintiendo un dolor profundo en su pecho. Las dudas arremolinadas lo presionaban, sofocándolo. O Isabela estaba mintiendo, o los resultados de las pruebas de Sofía eran engañosos, o algo mucho más complicado estaba en juego. Pero la tensión era demasiado grande, la casa demasiado asfixiante. Agarró su abrigo y salió del ático, descendiendo a las calles iluminadas con neón. Mientras deambulaba sin rumbo, repitió las palabras de Sofía, las lágrimas de Isabela y su propia traición. La estructura de su vida se estaba desmoronando, y él estaba atrapado en los escombros, inseguro de cómo escapar. En los días siguientes, Isabela programó una prueba de paternidad completa en un laboratorio genético de buena reputación. Adrián la acompañó. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ninguno de los dos hablaba mucho. Sus silencios, una vez cómodos, ahora pesaban con acusaciones no dichas. Tuvieron que esperar una semana para los resultados. Durante ese tiempo, Adrián se encerró en su oficina, saliendo temprano y regresando tarde. Evitó las llamadas de Sofía, enviándole un solo mensaje de texto para decir: necesitamos espacio hasta que descubra lo que está pasando. Sofía respondió con un solo texto: entiendo, estoy aquí si me necesitas. Su propia hipocresía se aferraba a él como un sudario. El recuerdo de su aventura luchaba con su sospecha de la supuesta traición de Isabela. Se sentía como un hombre estirado sobre una falla, esperando que la tierra se partiera bajo él. Finalmente, llegó el día del ajuste de cuentas. Isabela recogió los resultados después del trabajo y le pidió a Adrián que se encontrara con ella en casa. Cuando llegó, la encontró sentada en el sofá, sosteniendo un sobre sellado. Sus ojos estaban inyectados en sangre por el llanto, pero su postura era erguida, decidida. Él tragó saliva con dificultad, hundiéndose en una silla frente a ella. La luz de la tarde de la ciudad proyectaba largas sombras en el suelo de la sala de estar, amplificando la solemnidad del momento. ¿Quieres abrirlo?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Él asintió. Hagámoslo juntos. Ella abrió el sobre con dedos temblorosos, sacando el informe del laboratorio. Sus ojos recorrieron la página, y un grito escapó de sus labios, una mezcla de shock, alivio y dolor a la vez. Le entregó el informe, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los ojos de Adrián escanearon las líneas hasta que llegó a la declaración crucial.
Probabilidad de paternidad, 90. Se quedó mirando, con el corazón latiendo con fuerza, apenas capaz de creer lo que estaba leyendo. Entonces, soy el padre. Isabela asintió, sollozando en silencio. Sí, lo eres. Un tornado de emociones lo atravesó. Alivio, confusión, ira por la conclusión engañosa de Sofía. Él levantó la vista, encontrando el rostro de Isabela, manchado de lágrimas. Quería consolarla, abrazarla, pero la traición aún persistía, solo que esta vez era la traición desde otro ángulo. Sofía le había dicho algo completamente falso. Isabela se sorbió la nariz, limpiándose las mejillas. Te dije que era fiel. Nunca te traicionaría de esa manera. La vergüenza ardió en el pecho de Adrián. Recordó las noches en los brazos de Sofía, los besos robados, las confesiones susurradas. Recordó haber dudado de Isabela, acusándola, sospechando de una aventura que ella no había cometido. La rabia se encendió hacia Sofía, aunque un rincón de su mente reconoció que ella podría haber cometido un error honesto. Lo siento mucho, se las arregló, con la voz temblando. No te creí. Estaba tan convencido. Ella apartó la mirada, con el dolor grabado en sus rasgos. Eso duele más de lo que sabes. El silencio que siguió fue sofocante. Finalmente, Isabela se puso de pie, envolviendo sus brazos alrededor de su estómago protectoramente. Creo que necesitamos algo de tiempos separados, Adrián. Él se puso de pie, alarmado. ¿Qué quieres decir? Acabas de descubrir que vamos a tener un bebé. Ella lo miró fijamente, con el desamor en sus ojos. Sí, vamos a tener un bebé, y tenemos que averiguar cómo seguir adelante. Pero no puedo hacer eso en este ambiente de desconfianza. Me acusas de engañar. Crees en alguien más antes que en mí. No puedo fingir que eso está bien. Su garganta se tensó. Estaba confundido. Las pruebas, Sofía me las mostró. La doctora Valdés se equivocó, espetó Isabela, su tono lleno de ira. Ella es la que me hizo las pruebas, ¿verdad? Ella te dijo que el bebé no podía ser tuyo. ¿Qué clase de doctora hace eso sin confirmar? Me siento violada. Él no podía defender a Sofía. La mezcla de su propia culpa y la desinformación de ella forjó una cuña que tal vez nunca podría reparar. Entiendo, se las arregló débilmente. Isabela se dio la vuelta, con las lágrimas regresando. Por favor, solo empaca algunas cosas y dame un poco de espacio. Aturdido, Adrián asintió con la cabeza. Se retiró al dormitorio, agarrando una bolsa de viaje. Su mente se tambaleó al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba perdiendo. Su esposa, la mujer que había amado profundamente, a pesar de la distancia que se había creado. Ahora esperaban un hijo, y sin embargo, la base de la confianza estaba destrozada. Miró por última vez a Isabela, que estaba de pie en la ventana de la sala de estar, de espaldas a él. Un temblor lo recorrió, una abrumadora sensación de arrepentimiento, pero el peso de sus secretos lo presionó, y se fue sin decir una palabra. Mientras subía al ascensor, sintió que las paredes se cerraban sobre él. No tenía a dónde ir, excepto al vacío sofocante de una suite de hotel de lujo, o tal vez incluso a los brazos de Sofía. Pero este último también estaba contaminado. Necesitaba respuestas. ¿Por qué le había dado Sofía información defectuosa? ¿Fue realmente solo un error o algo más oscuro? Adrián encontró refugio en una suite de lujo en un hotel de 5 estrellas
irónicamente una de las propiedades que su compañía poseía en parte. Solo en el opulento espacio, miró las luces de la ciudad, reviviendo cada conversación con Sofía. Su angustia en el hospital parecía genuina, pero ¿cómo pudo haber cometido un error tan grave? En medio de su confusión, recibió una llamada de Mateo López, su asistente personal de mucho tiempo. «Señor Vargas», dijo Mateo, su tono cauteloso, «he notado que ha estado fuera de sí. Solo quería ver si está bien». Adrián consideró ignorarlo, pero algo en la gentil preocupación de Mateo lo impulsó a una confesión. «No estoy bien, Mateo. Mi vida personal es un desastre». Una larga pausa. Entonces Mateo habló con cuidadosa resolución. «Si necesitas algo o a alguien con quien hablar, estoy aquí. Siempre he admirado tu impulso, pero también me ha preocupado que se vuelva aislante». Adrián sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Tragó saliva con fuerza, manteniendo el control. «Gracias, lo aprecio», colgó, con un fuerte dolor en el pecho. Al día siguiente, reunió el coraje para contactar a Sofía. Ella no contestó. Lo intentó varias veces más. Nada. Finalmente, decidió visitarla en el hospital en persona, a pesar del riesgo de causar un escándalo. Llegó a última hora de la tarde, dirigiéndose directamente a su oficina, solo para encontrar la puerta cerrada con llave. Una enfermera lo reconoció y le dijo que Sofía se había tomado una licencia indefinida. La noticia lo aturdió. Desesperado, condujo hasta su casa de piedra en Malasaña, con el corazón latiendo con fuerza. Llamó a la puerta. La lluvia caía a cántaros, empapando su cabello y su traje. Después de varios momentos tensos, la puerta se abrió. Sofía estaba allí, con los ojos hinchados, el cabello revuelto. Parecía que había estado llorando durante días. Sin decir una palabra, lo dejó entrar. La sala de estar estaba oscura, con las luces apagadas, las cortinas cerradas. «¿Por qué me mentiste sobre Isabela?», exigió él, con la voz llena de emoción. «Dijiste que yo no podía ser el padre. La prueba de paternidad demuestra lo contrario». Sofía apretó la mandíbula, con lágrimas acumulándose. No fue una mentira. Las pruebas genéticas iniciales mostraron anomalías que indicaban que tú e Isabela eran incompatibles. No tenía ninguna razón para dudar de esos hallazgos. Él levantó las manos. «Entonces me estás diciendo que simplemente cometiste un error. Un error que casi destruye mi matrimonio, mi familia». Ella tragó saliva, abrazándose a sí misma. «Hice un análisis más profundo después de que te fuiste ese día. Me di cuenta de que los marcadores genéticos que encontré estaban incompletos. Hubo contaminación en la muestra. Traté de llamarte, pero ya era demasiado tarde. Ya te habías ido. Luego todo se descontroló. Y yo». Se echó a llorar, sollozando. Él la miró con incredulidad. «¿Contaminación? ¿Arruinaste mi matrimonio por un error de laboratorio descuidado?» Ella levantó los ojos llenos de lágrimas hacia los suyos. «Nunca tuve la intención de arruinar nada. Cuando te dije que estaba tan segura, no tenía idea de que la muestra estaba contaminada. Cuando me di cuenta, estaba aterrorizada. Sabía cómo se vería, y tenía miedo de perder todo». Adrián dejó escapar un aliento entrecortado, recordando la pasión y la cercanía que una vez compartieron. Pero ahora eso se sentía manchado por la traición y la desinformación. «Deberías habérmelo dicho», dijo en voz baja. «Deberías haberle dicho la verdad a Isabela de inmediato».
Sofía se cubrió la cara con las manos. Lo sé. Lo siento mucho. Pero también tenía miedo. Miedo de tu reacción. Miedo de perder mi reputación. He visto lo rápido que los médicos pueden caer en desgracia. He trabajado toda mi vida para llegar aquí. Él tomó un aliento entrecortado, cerrando los ojos. No sé qué hacer. Isabela me echó. Cree que la traicioné, y lo hice, pero no por las razones que ella sospecha. El rostro de Sofía, manchado de lágrimas, se levantó. Ella no sabe lo nuestro. Él sacudió la cabeza. No, y no veo cómo decírselo ayudaría ahora. Solo la destrozaría. El silencio pesaba en la habitación. Finalmente, Sofía se levantó, acercándose a él con cautela. Adrián, lo siento mucho. Nunca quise que nada de esto sucediera. Él suspiró, cerrando los ojos. Yo tampoco. Sus miradas se encontraron en un momento de arrepentimiento compartido. Una vez, habían estado consumidos por la pasión, convencidos de que habían encontrado algo significativo el uno en el otro. Ahora ese amor se sentía ensombrecido por el dolor. Él dio un paso atrás, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Necesito arreglar esto con Isabela. Vamos a tener un hijo, y no puedo dejar que esta aventura o estas mentiras nos destruyan. Sofía asintió, aunque el dolor se reflejó en su expresión. Entiendo. Su voz era pequeña, temblorosa. Solo espero que algún día puedas perdonarme. Él se detuvo en la puerta, con las gotas de lluvia goteando de su abrigo. No sé si puedo, susurró. Luego se fue, sintiendo como si las paredes de la casa de piedra se estuvieran cerrando detrás de él. Afuera, la tormenta se desataba, igualando la confusión en su alma. Se dio cuenta de que incluso si podía arreglar las cosas con Isabela, una parte de él siempre llevaría el peso de esta aventura. Y no importa cuánto Sofía lamentara su error, algunas traiciones dejaban cicatrices imborrables. Adrián regresó a su solitaria suite de hotel y se atormentó sobre cómo acercarse a Isabela. Pasaron días sin contacto. Se enteró por Mateo de que Isabela se había tomado un tiempo libre de su trabajo de caridad y estaba descansando en casa de un amigo. La identidad del amigo nunca fue revelada, lo que dejó a Adrián ansioso y aislado. Finalmente, recibió un mensaje de texto de Isabela. Nos vemos en el ático esta noche. Necesitamos hablar. Un torbellino de miedo y esperanza se enroscó en su estómago. Salió de la oficina temprano, diciéndole a Mateo que despejara su agenda. Al llegar al ático alrededor de las 6, encontró a Isabela sentada en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas sobre un vaso de agua. Se veía pálida, pero decidida. «Gracias por venir», dijo ella, haciéndole un gesto para que se sentara. Él se hundió en una silla, con el corazón en la garganta. «Por supuesto». Ella tomó aire, fijando su mirada en él. «Recibí una llamada de la doctora Valdés». Su estómago se retorció. «¿Sofía te llamó?» Ella asintió. Confesó todo sobre los resultados de las pruebas defectuosas, la contaminación y tu aventura. Las palabras cayeron como un golpe físico. Adrián se congeló, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Ella te contó sobre nosotros?» Isabela asintió de nuevo, con lágrimas asomando. «Sí, me contó cómo ambos comenzaron a verse después de mi cirugía. Dijo que ya no podía vivir con la culpa». Él se desplomó hacia adelante. La vergüenza y el dolor torcieron su expresión. «Lo siento mucho, Isabela. Nunca quise». Ella levantó una mano temblorosa. «Por favor, solo déjame hablar».
Ella tomó aliento, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo creí en ti, Adrián. Incluso cuando dudaste de mí, te perdoné porque pensé que estabas estresado, engañado. Pero me engañaste con mi propia cirujana mientras estaba enferma. Él quiso hablar, defenderse, pero no le salieron palabras. Agachó la cabeza, aceptando su condena. Ella continuó, con la voz temblando. Estoy embarazada de nuestro hijo y el padre estaba con otra mujer. Ni siquiera puedo procesarlo. La doctora Valdés me dijo que terminó las cosas contigo, pero el daño ya está hecho. Las lágrimas se acumularon en sus propios ojos. Isabela, lo siento. Comenzó como un error y yo me sentía perdido. No estoy poniendo excusas. Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Yo estaba, no sé, buscando algo que pensé que me faltaba. Me doy cuenta ahora de que siempre estuvo aquí. Su risa salió amarga, burlona. ¿Se supone que eso hace que esto sea más fácil? Ella presionó una mano sobre su estómago, donde crecía su bebé. Me traicionaste, Adrián. Me humillaste. No sé si alguna vez podré perdonarte. Él extendió la mano, queriendo consolarla, pero ella retrocedió. No lo hagas, advirtió, con la voz áspera. El silencio cayó, solo roto por el sonido de sus silenciosos sollozos. Finalmente, ella habló de nuevo. Me voy a la casa de mi madre en Sevilla. Necesito alejarme de esta ciudad, de los susurros, de los recuerdos. El pánico lo envolvió. Isabela, por favor, vamos a terapia. Intentemos arreglar esto. Se lo debemos a nuestro bebé. Una expresión de dolor cruzó por su rostro. No puedo pensar en eso ahora. Estoy demasiado herida. Tal vez, con el tiempo, ya veremos. Pero por ahora, necesito espacio. Su mundo se estaba derrumbando. Él entendió que se merecía estas consecuencias por sus acciones. Aún así, el dolor era asombroso. Isabela se puso de pie. Su decisión final. Me voy mañana. Mateo se encargará de mis arreglos de vuelo. Espero que algún día podamos ser padres de una manera saludable. Pero ahora mismo, no puedo estar cerca de ti. Ella caminó hacia la puerta, deteniéndose una vez. Sin girarse, susurró. Te amaba, Adrián. Confiaba en ti. ¿Lo recuerdas? Luego se fue. El ático se sintió más vacío que nunca. Adrián se hundió de rodillas, un sollozo ahogado desgarrando su garganta. Había ganado poder, prestigio y una riqueza incalculable, pero había perdido lo único que importaba: la confianza y el amor de la mujer que había creído en él. Ahora, mientras el anochecer se instalaba, se dio cuenta de la tragedia de sus elecciones. No solo había traicionado a Isabela, se había traicionado a sí mismo, y en las sombras parpadeantes, sintió que no importaba lo que sucediera después. La inocencia de su amor se había perdido para siempre. En las semanas posteriores a la partida de Isabela a Sevilla, Adrián se sumió en una existencia de rutina vacía. Mantuvo las apariencias en el trabajo, pero sus colegas notaron el cambio abrupto en su comportamiento. Una vez una presencia imponente en la sala de juntas, ahora parecía distante, distraído. Firmaba tratos y asistía a reuniones mecánicamente, como si estuviera en piloto automático. Por la noche, el ático se convirtió en una cámara de fantasmas. Cada rincón le recordaba a Isabela. Su risa, su suave presencia, su celo filantrópico. El conocimiento de que ella estaba esperando su hijo lejos de él solo agravó su agonía. Bebía hasta dormirse inquieto, atormentado por pesadillas de perder todo lo que una vez le importó. Sofía también desapareció de su vida. Se enteró a través de contactos mutuos
de que ella había renunciado al hospital. Los rumores decían que estaba aceptando un puesto en otra ciudad, quizás fuera de la comunidad. Una parte de él quería rastrearla, exigirle una explicación por su confesión final a Isabela. Pero una parte más profunda sabía que no tenía derecho. Su aventura con ella había preparado el escenario para esta catástrofe. Mateo López, siempre el leal asistente, intentó ofrecer ayuda. Una tarde, encontró a Adrián desplomado en su escritorio de la oficina, mucho después de la hora de cierre. «Señor Vargas», dijo Mateo suavemente, «no puede seguir así». Adrián levantó la vista, con los ojos llenos de agotamiento. «Tienes razón, no puedo». Mateo hizo una pausa, luego preguntó con cuidado, «¿Has hablado con Isabela recientemente o has considerado ir a Sevilla a verla?» Adrián sacudió la cabeza. «No me devuelve las llamadas. Envío mensajes de texto y correos electrónicos, pero ella rara vez responde. Cuando lo hace, es solo sobre asuntos prácticos como actualizaciones médicas o detalles legales». Suspiró, frotándose las sienes. «Quiero estar allí para mi hijo, pero ella me está excluyendo, y no puedo culparla». Mateo asintió solemnemente. «Tal vez deberías alejarte un poco del trabajo. Tómate un tiempo para ordenar tus ideas. La junta puede arreglárselas en tu ausencia». La sugerencia trajo un destello de alivio y miedo. Adrián estaba acostumbrado a enterrarse en el trabajo para escapar del dolor emocional. Pero ahora, el dolor eclipsaba todo, negándose a ser ignorado. «Podría hacer eso», dijo en voz baja. Esa noche, Adrián tomó una decisión. Volaría a Sevilla, sin previo aviso, e intentaría hablar con Isabela cara a cara. Tal vez si ella viera su sinceridad, le daría una oportunidad para mostrar que podía cambiar. Empacó una pequeña maleta y reservó un billete de primera clase en un vuelo nocturno. Mientras se abrochaba el cinturón en su asiento, la ansiedad se arremolinaba en su estómago. No sabía si su llegada no invitada alejaría aún más a Isabela, pero tenía que intentar algo. No podía soportar la idea de perderse el nacimiento de su hijo o perder cualquier última esperanza de reconciliación. En el avión, los recuerdos de tiempos mejores lo asaltaron. Recordó cómo Isabela una vez se burlaba de él por su incesante necesidad de control, cómo se reían de sus detallados itinerarios de viaje. Ahora no tenía ningún plan, solo desesperación. Aterrizando en Sevilla al amanecer, tomó un coche hasta la dirección que la madre de Isabela le había dado a Mateo meses antes. La costa brillaba bajo el sol de la mañana, burlándose de su confusión con su serena belleza. Su corazón latió con fuerza cuando se detuvo en la modesta casa suburbana, muy lejos del lujo del ático. Llamó a la puerta. Después de un momento tenso, la puerta se abrió, revelando a la madre de Isabela, Emilia. Ella lo miró con una expresión tensa. «Adrián, no sabía que venías». Él forzó una sonrisa educada. «Lamento la intromisión. ¿Está Isabela aquí?» La mirada de Emilia brilló con protección maternal. «Está descansando. El embarazo ha sido difícil para ella, especialmente con todo el estrés». Él suspiró, la culpa una vez más carcomiéndolo. «Solo quiero verla, hablar con ella. Por favor». Su madre lo estudió por un largo momento, luego se hizo a un lado. «Veré si está dispuesta. Espera aquí». Él entró, asimilando el acogedor interior. Fotos familiares, iluminación cálida, el aroma a café recién hecho.
era un mundo aparte de su estéril existencia en Madrid. Después de unos minutos, Emilia regresó, su rostro resignado. «Ella te verá en el porche», dijo Emilia en voz baja. «Por favor, trata de no molestarla». Él asintió, caminando por la casa hasta el porche del patio trasero. Allí, encontró a Isabela sentada en una silla de mimbre, con las manos entrelazadas sobre su vientre ligeramente hinchado. Incluso con su ropa de maternidad informal, se veía majestuosa, aunque el desamor persistía en sus ojos. «Gracias por verme», dijo él, con la garganta apretada. Ella lo miró con una mezcla de dolor y resolución. «No deberías haber venido aquí sin avisar». «Lo sé», admitió él, tomando asiento a unos metros de distancia. «Pero tenía que hacerlo». Se sentaron en silencio, el sonido de las gaviotas resonando en la distancia. Finalmente, él habló, con la voz temblando de emoción. «Lo siento, Isabela, lo he dicho antes, pero lo diré 1000 veces si es necesario. Lo arruiné. Te lastimé de la peor manera. Pero estoy aquí porque quiero ser parte de tu vida, de la vida de nuestro hijo». Ella miró hacia abajo, frotándose el vientre distraídamente. «¿Crees que solo con presentarte te perdonaré?» Él sacudió la cabeza, con lágrimas picando sus ojos. «No. Sé que el perdón no es tan simple, pero haré cualquier cosa para demostrar que puedo cambiar». Una lágrima rodó por su mejilla. «Rompiste mi confianza, Adrián, y ahora mismo, la única persona en la que puedo concentrarme es este bebé». Hizo una pausa, con la voz temblorosa. «No digo que no puedas estar involucrado, pero no sé si alguna vez podré volver a ser tu esposa». La finalidad en sus palabras lo cortó. Sin embargo, debajo del dolor, sintió un atisbo de alivio de que ella no lo hubiera excluido por completo del bebé. Él extendió la mano con cautela. «¿Puedo?», preguntó, señalando su vientre. Ella se detuvo. El conflicto interno cruzó su rostro. Luego asintió lentamente. Mientras él colocaba suavemente una mano en su abdomen, una oleada de emoción casi lo abrumó. Este era su hijo, una vida inocente, sin la contaminación de las traiciones del pasado. Isabela cubrió su mano con la suya brevemente. «El bebé está sano, según todas las pruebas», susurró. «No te apartaré de tu hijo, Adrián, pero por favor, dame tiempo». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Gracias», se las arregló. Se quedaron en el momento, un frágil alto el fuego entre ellos. Afuera, el sol subía más alto, iluminando el horizonte. Adrián sabía que su historia podría no tener un final feliz, pero al menos había un atisbo de esperanza para un futuro en el que él podría ser padre. Regresaría a Madrid esa noche, dejándola con el espacio que necesitaba. Pero su corazón permaneció anclado en ese porche donde por primera vez tocó el frágil milagro que casi había perdido incluso antes de que llegara. Durante los meses siguientes, Adrián hizo esfuerzos concertados para estar presente en la vida de Isabela, aunque desde una distancia respetuosa. Le enviaba apoyo financiero y mensajes de control, y ocasionalmente volaba a Sevilla para hitos prenatales, siempre quedándose en un hotel cercano, sin presumir de quedarse con la familia de Isabela. Sus conversaciones se mantuvieron educadas, cautelosas, pero al menos estaban hablando. Luego vino el 8º mes de embarazo. La fecha de parto de Isabela se acercaba rápidamente, y Adrián planeó quedarse en Sevilla por un tiempo prolongado, decidido a estar allí cuando su hijo entrara en el mundo. A pesar de sus muros emocionales,
Isabela había aceptado tentativamente tenerlo cerca en el hospital. El destino, sin embargo, tenía un cruel giro reservado. Una noche, Adrián estaba en su suite de hotel en Sevilla cuando recibió una llamada frenética de Emilia. «Adrián, ven rápido. Isabela está en problemas». Su corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir?» «Se desmayó. Llamamos a una ambulancia. La están llevando al hospital. ¡Date prisa!». La línea quedó en silencio. El corazón de Adrián martilleó mientras corría fuera del hotel, sin siquiera molestarse en agarrar su maleta. Cuando llegó al hospital, encontró a Emilia llorando, caminando por la sala de espera. «Tenía dolores», explicó Emilia con la voz temblorosa. Pensó que era un parto temprano, pero luego se desplomó. Un médico apareció, con el rostro sombrío. «La señora Vargas está en cirugía. Hay una complicación, un desprendimiento de placenta. Estamos haciendo todo lo que podemos». Adrián sintió que la sangre se drenaba de su rostro. La separación prematura de la placenta podría ser potencialmente mortal. «¿Puedo verla?». El médico sacudió la cabeza. «Ahora mismo no. Te mantendremos informado». El tiempo pasó en un borrón agonizante. Emilia se aferró a él, sollozando, mientras él se sentaba rígido, con la respiración entrecortada. Los recuerdos de la risa de Isabela, sus lágrimas, su espíritu gentil. Todo pasaba por su mente. Susurró oraciones silenciosas, prometiendo que haría cualquier cosa, sacrificaría cualquier cosa, si solo ella se salvara. Finalmente, una enfermera salió. «Señor Vargas, el bebé está en peligro. Necesitamos su permiso para una cesárea de emergencia». Él se puso de pie con piernas temblorosas. «Hágalo. Sálvelos. Haga lo que sea necesario». La enfermera regresó corriendo a la sala de operaciones. Los minutos se convirtieron en horas, cada segundo una eternidad. Finalmente, el médico regresó, con su ropa quirúrgica manchada, el agotamiento grabado en su rostro. «Dimos a luz a un niño», dijo, con la voz apagada. «Está en la unidad de cuidados intensivos neonatales luchando por su vida». En cuanto a la señora Vargas, él se interrumpió, con los ojos pesados de dolor. «Perdió mucha sangre. Lo intentamos todo, pero lo siento mucho». El mundo de Adrián se resquebrajó. Un zumbido llenó sus oídos. «¡No!», jadeó, tambaleándose hacia atrás. «Eso no puede ser. Ella no puede estar». El lamento de dolor de Emilia resonó en el pasillo. La expresión del médico vaciló, incapaz de ofrecer consuelo. «Lo siento», repitió, su voz desvaneciéndose en un borrón de palabras sin sentido. Adrián se hundió en el suelo, colapsando bajo el peso de la noticia. Isabela se había ido, su esposa fuerte, hermosa y perdonadora. La mujer que una vez irradiaba calidez y amabilidad, que llevaba a su hijo, a pesar del dolor que él había causado. Él gritó, con lágrimas corriendo en un torrente de desesperación. Nada en su vida, ni riqueza ni imperio comercial, lo había preparado para este nivel de pérdida. En ese momento, habría cambiado cada dólar, cada éxito, solo para salvarla. Pero era demasiado tarde. El hijo de Adrián sobrevivió a la terrible experiencia. Aunque nació prematuramente y se enfrentó a una batalla cuesta arriba en la unidad de cuidados intensivos neonatales. A raíz de la muerte de Isabela, Adrián puso cada onza de su ser en el niño. Cada día se sentaba junto a la incubadora, susurrando disculpas y canciones de cuna.
rezando para que esta frágil vida perdurara. Los periódicos y los tabloides convirtieron la tragedia en una historia sensacional. La esposa del multimillonario muere en el parto. Chismorreaban sobre supuestas aventuras, susurraban sobre una posible mala práctica. Pero nada de eso le importaba a Adrián. Su única preocupación era el pequeño bebé, que encarnaba tanto su mayor alegría como su más profundo arrepentimiento. Sofía Valdés se acercó una vez, enviando una carta de condolencia. Pero Adrián nunca respondió. No podía soportar otro recordatorio de su caída, ni podía culparla por completo. Sabía que la verdadera culpa residía en sus propias elecciones. Mateo López permaneció a su lado, facilitando todo mientras Adrián se lamentaba. «Concéntrate en tu hijo», le decía Mateo, asumiendo la carga de los asuntos comerciales. Adrián estaba agradecido por la lealtad de un amigo que nunca juzgó. Solo apoyó. Finalmente, después de semanas de cuidados delicados, el hijo de Adrián se hizo más fuerte. Los médicos declararon que estaba lo suficientemente en forma como para dejar el hospital. Adrián lo llamó Nicolás, un guiño a Isabela, la madre que nunca conocería. El día que se llevó a Nicolás a casa, Adrián se paró afuera del hospital, sosteniendo la silla de coche con brazos temblorosos. El sol los calentó a ambos, una pequeña misericordia del universo. Los pequeños dedos de Nicolás se enroscaron y desenroscaron, agarrando el aire. Adrián se inclinó, presionando un tierno beso en la frente de su hijo. «Lo prometo», susurró, con la voz temblando. «Honraré a tu madre siendo el mejor padre que pueda. Pude haberle fallado, pero no te fallaré a ti». Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras colocaba a Nicolás suavemente en el coche que esperaba. Y en ese voto, Adrián descubrió el más leve atisbo de redención. Había perdido al amor de su vida, pero se le había dado la oportunidad de proteger la vida inocente que crearon juntos. Por primera vez en meses, sintió una chispa pequeña pero resuelta de esperanza. Forjaría un camino hacia adelante, impulsado por el compromiso de vivir una vida honesta y auténtica para su hijo. La ambición y la codicia una vez lo habían gobernado, pero ahora solo el amor atemperado por la tragedia guiaba su corazón.